Bien, amados hermanos, vamos a empezar con nuestra lección y para no variar, vámonos a la sección de verdadero y falso de nuestra lección número 4. Para dar continuidad con esto, hacemos nuestras respuestas y nos dedicamos después a la lección 4, ¿sale? Un segundito nada más en lo que todos nos ubicamos en esta sección. ¿Estamos listos ahí? Espero que sí. Vámonos con la primera pregunta. Tú ahí contestas verdadero o falso, ¿sale? Dice la número 1. Dios es padre de toda la humanidad. Número 2. Hay hijos de Dios e hijos del diablo. Número 3. Necesitamos desarrollar y mejorar la naturaleza humana con que nacemos para poder ir al cielo. Necesitamos desarrollar y mejorar la naturaleza humana con que nacemos para poder ir al cielo. ¿Falso o verdadero? Número 4. El pecado es un problema que tenemos por nacimiento. Vamos con la número 5. Dice, Dios es Padre únicamente de los que confían en su Hijo como Salvador. Número 6. Para que Dios sea nuestro Padre, tenemos que volver a nacer. Número 7. Si somos hijos de Dios, tenemos la naturaleza de Dios. Número 8. Hay un nacimiento físico y un nacimiento espiritual. Penúltima, la 9. Si tenemos solamente la naturaleza humana, no somos hijos de Dios. Número 10. El nuevo nacimiento nos da una nueva vida. Muy bien, dejamos ahí nuestra sección de verdadero y falso. Nos trasladamos al inicio de la lección 4, que se titula de la siguiente manera. Es una pregunta, ¿quiénes son los hijos de Dios? Hoy nos vamos a mover únicamente en el Evangelio de San Juan. Vamos a ver 3 secciones. Vamos a empezar leyendo a Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 8, versículos 41 al 44. Si tienen Biblia, ubíquense ahí. Yo voy a dar lectura a esta primera parte y después nos apoya alguien más con las siguientes lecturas, ¿sale? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 41 al 44. Tengo la Nueva Versión Internacional. Y a la letra dice así la palabra de Dios, habla el Señor Jesucristo y se dirige a los judíos, está con un grupo de judíos, y les dice así, las obras de ustedes son como las de su padre. Y le contestan, nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Dice el Señor Jesús, si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Y les da la razón, porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Amén. Bueno, vamos a empezar en base a este texto a contestar nuestro estudio de esta noche. Y viene una primera pregunta. Recuerda que Jesús le hablaba a un grupo de judíos. ¿Qué opinión tenían estas personas acerca de su relación con Dios? ¿Qué crees que creían ellos en base al texto? Que estaban bien, que eran hijos de Dios. Exacto, Trairo. Ese era el punto.
Ellos creían que eran verdaderamente hijos de Dios. Me llama mucho la atención que le dicen al Señor Jesús que ellos tienen un solo Padre, que es Dios. Y Jesús les dice, si fueran hijos de Dios, ustedes me amarían. Y por ahí le echan en cara al Señor Jesús, ¿verdad? Dice, nosotros no somos hijos de fornicación. Creo que en algún sentido ahí manifiestan que eran conscientes, como Jesús había crecido en medio de ellos, de que Jesús no era hijo de José. Nosotros entendemos por el texto bíblico y por la fe que es un nacimiento por el poder y la obra del Espíritu Santo. Pero eso en alguna manera ahí le echan en cara al Señor Jesús. El Señor Jesús les dice que en verdad no son hijos de Dios, pero ellos creían que sí eran hijos de Dios. Entonces la respuesta es, creían que eran hijos de Dios. La número 2, el hecho de que lo creían, ¿era Dios el Padre de ellos? ¿Porque ellos lo creían? No, ¿verdad? La respuesta simple y llana es no. Pregunta 3, ¿quién era el Padre de ellos entonces? ¿Qué les dijo Jesús? ¿Quién era su Padre? El diablo. Bien, el diablo. Esa es la respuesta de la número 3. ¿Quién era su padre? Era el diablo. Fíjate qué interesante la siguiente pregunta, la 4. Dice, ¿es Dios el Padre de todos los que creen que es su Padre? ¿Basta creer que Dios es tu Padre para que sea tu Padre? Estos hombres lo creían. La pregunta ¿es Dios el Padre de todos los que creen que es su Padre? No. Definitivamente no, ¿verdad? Estos judíos creían que eran hijos de Dios y Jesús les aclara, no es así. Entonces, no todo el que cree que Dios es su Padre, por eso lo es, entonces no es. La número 5, ¿es Dios el creador de todos? Sí. Bien, sí, definitivamente. Somos creación del Dios Altísimo, ¿verdad? Toda criatura es creación de Dios. Fíjate la que sigue. Aquí quiero que participemos de manera general. Dice, ¿qué es la diferencia entre padre y un creador? ¿Cuántos somos padres, papá o mamá aquí en este grupo? Muchos, ¿no? Creo que la mayoría. ¿Sí? Podemos definir o decir qué es lo que hace un padre, cuál es la función de un padre, de una mamá. ¿Cuál es la diferencia entre un padre y un creador? ¿Qué hace un papá? ¿Te guía? Te guía, te educa, te da amor, cariño. Provee. Provee. No, muy bien, excelente. Definitivamente es un proveedor, cuida, protege, educa, guía, forma. Muy bien, ese es un padre. Podemos poner alguna de estas características en esta respuesta. ¿Qué es ser un padre? Un padre implica todas estas cosas. Entonces vamos contestando de esta manera. Un padre es el que cuida, el que guía, el que provee, el que enseña, el que forma, el que protege, etcétera. Vamos rellenando esta sección con esta parte, con estas características que acaban ustedes de anunciar. Por el otro lado, ¿qué es un creador? ¿Un creador qué es? ¿Quién es un creador? Sencillo, ¿no? El que crea algo, ¿no? Todo aquel que crea algo es un creador. Es diferente ser un creador a ser un padre. ¿Estamos claros? ¿Estás ahí bien? Sí. ¿Alguna duda? Ok, hasta este momento, ¿alguna duda con el texto, con las preguntas, o vamos bien? Para pasar a la siguiente sección. Nada más son lo que es el creador, me quedó ahí. ¿Es el que hace las cosas o sea, Sí, el que hace alguna cosa, el que crea algo, definitivamente. Así es, Jairo. ¿Quién nos ayuda con el siguiente texto, que es en el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículos del 1 al 8? Viene un texto muy, muy interesante, que nos va a dar a la luz para saber quiénes son verdaderamente los hijos de Dios. El Evangelio de Juan, aquí mismo, el capítulo 3, versículos 1 al 8. ¿Alguien ahí con voz clara que nos ayude con el texto para poder contestar? Nada menos 12 preguntas que vienen con relación a este texto. Había un hombre de Bien. los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Muchas gracias, hermano. Muy claro, muy legible, muy entendible. Gracias de veras por la aportación. Vamos a empezar a contestar. Aquí hay cosas muy interesantes en el texto que podemos ir comentando a lo largo que lo vamos contestando. La pregunta número 1 dice: ¿a quién dirigió Jesucristo esta enseñanza? Nos da el nombre del personaje que va y le visita. A Nicodemo. Muy bien. A Nicodemo. Muy bien, es a Nicodemo, ¿verdad? La pregunta 2 viene con relación a quién era este hombre. Dice: ¿qué sabemos de este hombre? Podemos ver en el versículo 1 dos características, y aunque el versículo 10 no está en nuestro texto, nos da la siguiente parte. En el versículo 1 hay dos partes que hablan acerca de quién era Nicodemo. ¿Qué sabemos de Nicodemo en base al versículo 1? ¿Cuál era la secta religiosa a la que pertenecía Nicodemo? Era fariseo. Era un Fariseo. líder, ¿no? Muy bien, era fariseo, sí, era un líder religioso. Y dice también que era un Judío. dirigente. Dice que era un dirigente de los judíos. Que acá dice prominente. Bien, era un fariseo, era un líder, era un dirigente de los judíos. Y comenté que el versículo 10 no viene unido a nuestro texto, pero que viene, nos aclara esta parte. Dice el Señor Jesucristo, te los leo. Le dice el Señor Jesús a Nicodemo: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Nicodemo también era un maestro en Israel, un maestro de la fe para los israelitas. Podemos poner estas tres características. Era un fariseo, era un dirigente espiritual y era un maestro de la ley para los judíos. Bien. Antes de continuar, ¿qué podemos hacer notar de este texto que llame la atención? ¿Sabes qué llama la atención? Que Nicodemo vaya de noche a buscar al Señor Jesús. No sé si era con la intención de no ser visto, no sé si era la hora en que terminaba sus funciones, pero él fue de noche a buscar al Señor Jesús. Y hay otra cosa que llamó mi atención mientras leía el texto. Llega, y creo que no es una adulación la de Nicodemo, creo que verdaderamente es honesto en sus palabras, y le dice: Rabí, sabemos que tú vienes de Dios, porque ningún maestro puede hacer o dar la enseñanza que tú haces o las señales que tú das si Dios no está contigo. Y me sorprende mucho la respuesta del Señor Jesús. El Señor Jesucristo no le dice: es cierto, Nicodemo, estoy de acuerdo, tienes razón. Creo que en la omnisciencia del Señor Jesús, el hecho de saberlo todo, sabía cuál era la real intención de Nicodemo. Y le dice: de cierto te digo, Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. A mí son partes que me llamaron mucho la atención, espero que también queden a ti para ahí como qué interesante, que fue de noche, siendo él un maestro, va y pregunta, y le dice lo que él percibe de Jesús, y Jesús va directo al grano. Señor Jesucristo le dice: mira, Nicodemo, vamos al grano, lo que tú vienes es saber cómo te llega al reino de Dios. Le dice: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver, no puede accesar, no puede entrar al reino de Dios. Vamos a la pregunta número 3. ¿Y qué? Siendo fariseo, sí, perdón. Una pregunta nada más. Ahí Sí. en el versículo 2
Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios Ajá. como maestro. O sea, únicamente lo reconoce como maestro, no como otra cosa, ni como salvador. O sea, él le dice maestro nada más. Esa Sí, es la le dice maestro, reconoce que viene de Dios porque le dice que nadie puede hacer las señales que él hace si Dios no está con él. O sea, Nicodemo le da crédito a Jesús diciéndole, sí lo reconoce como maestro porque le dice rabí, pero Nicodemo entiende que viene de parte de Dios porque le dice, sabemos que vienes de parte de Dios porque nadie puede realizar las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, sí, quizá en ese momento no lo reconoce como su salvador, porque de hecho Nicodemo tampoco tenía claro qué es lo que se requería para llegar al reino de los cielos. Y Jesús va al grano. Le dice, ¿sabes qué? De cierto te digo esto Nicodemo. Sí, Es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Jesús voy a va aportar directo un poquito algo aquí a eso que preguntó Julián. Sí es interesante, es cierto, la observación que hace Julián y lo que nos comenta Quique para respaldar es cierto. Si se dan cuenta, hasta el versículo 9 hay un diálogo, es un diálogo, pero ya luego se vuelve un diálogo por parte de Jesús. Cuando estudiamos un poquito más a detalle, es cierto, la condición de Nicodemo espiritual no le permite ver realmente quién es Jesús. Y ese es un diálogo de maestro a maestro, porque Jesús también reconoce en Nicodemo, como ya apuntaron, que era un maestro de Israel. Algunos creen que Nicodemo pertenecía al Sanedrín, a los 70 ancianos que gobernaban y dirigían al pueblo de Israel en asuntos aunque estaban bajo el imperio, funcionaban todavía en algunos aspectos como nación dentro de una teocracia. Es decir, que había para cuestiones de fe, de religión y de conducta del pueblo de Israel, todavía eran gobernados por los ancianos, 70 ancianos. Entonces, que se cree que era un hombre de los principales, de los de más alta jerarquía dentro y como dijeron, va de maestro a maestro. Es cierto, está la limitación que Nicodemo tiene. Solamente ve a Jesús como maestro. Pero sí reconoce que trae el soporte, como nos dijo Quique, con la autoridad de Dios. Sale, Quique, adelante. Gracias. Muy bien, gracias. Regresando a la pregunta. ¿Alguien más, perdón? No. Regresando entonces a la pregunta 3. Siendo Nicodemo fariseo, probablemente ¿qué pensaba que era necesario para entrar al reino de los cielos? ¿Qué pensaría Nicodemo que era necesario para entrar al reino de los cielos? Entrar al vientre de su madre y volver a nacer. Creía que tenía que cumplir la ley, ¿no? Muy bien, Leti. Creo que va en función a eso, al creer que el hecho de cumplir la ley lo iba a posibilitar o le iba a dar la garantía de poder entrar al reino de los cielos. De hecho, lo veía y pensaba que de alguna manera, no sé ustedes, pero a mí me pasó cuando era bueno, ya yo, cuando era más joven, cuando era joven, yo sí pensaba que mis buenas obras iban a determinar la posibilidad de entrar o no entrar al reino de los cielos. Sí lo veía difícil, pero decía, pues igual, como en la escuela con las materias difíciles, ¿no? Igual por ahí, un pancé, igual y alcanzo a librar. Y creo que Nicodemo también tenía esa percepción, que el hecho de guardar y cumplir la ley le daría la posibilidad de entrar al reino de los cielos. Entonces la respuesta puede ser esa, sí, hacer buenas obras, recargarse en las buenas obras o apoyarse en ellas para lograr el acceso al reino de los cielos. Inclusive había una postura entre los judíos, el que por el simple hecho de ser judío, tú ya puedes entrar al reino de los cielos. Así es, así, hasta ese nivel habían llegado ellos en su mala comprensión teológica, donde Jesús viene a voltearles de cabeza su teología. A los maestros, ¿sale? Añadan ese punto más. Creían que el solo hecho de ser hijos de Abraham o ser judíos les daba ya ese acceso, ¿no? Pregunta número 4. ¿Cuál es el requisito indispensable para entrar en el reino de los cielos? Nacer de nuevo. Muy bien, hermano. No sé quién contestó ahí, fue una dama, pero bien. Ese es el punto. Hay que nacer de nuevo. Muy bien.
número 5, aparte del nacimiento de agua, ¿qué otro nacimiento le hacía falta a Nicodemo? El espiritual. He ahí la respuesta. Le hacía falta el nacimiento espiritual. Y el versículo 6 pues se encarga de hablarnos de estos dos nacimientos, ¿verdad? Dice que el primer nacimiento es un nacimiento de Carne. agua, de carne. Y el segundo es un nacimiento espiritual. Les había comentado la semana pasada que cuando uno tiene el privilegio de compartir, el primer bendecido es uno, porque uno está con el texto, lo estás leyendo, estás viendo. Y cuando veía el nacimiento de agua, pensaba, hemos visto en base a unos estudios, algunas predicaciones que Saúl ha dicho en Génesis, que la corona de la creación es el hombre, ¿no? Y yo veía la maravilla con la que hemos sido criados en el vientre de nuestras madres. Para empezar, el hecho de saber que una nueva vida es el fruto del amor humano, ¿no? Entre un hombre y una mujer. Pero me parece maravilloso que una criatura pueda gestarse 9 meses en el vientre de su madre en un ambiente líquido. Si bien es alimentado, como sabemos, por el cordón umbilical, el ambiente en el que él habita es líquido, es agua. Y lo maravilloso es que cuando nace, cuando llega el alumbramiento, tiene la capacidad de invertir este hecho de estar en agua, puede salir y respirar el aire puro, el oxígeno que Dios ha dado para este planeta. Y decía, ¿sabes qué, Señor? Sí, definitivamente. Tu obra es perfecta y la corona de la creación somos nosotros, a tu imagen y tu semejanza. ¿Cómo es tan maravilloso y tan bello que puedas estar 9 meses en agua y salir y cambiar ese ambiente por el aire fresco que puedes respirar? Entonces, así es un nacimiento de agua, pero es necesario el segundo nacimiento, que es el espiritual. 7. ¿Cuáles son las personas que han tenido el primer nacimiento? Todos. Si no eres de probeta, yo creo que todos, ¿verdad? Todos, sí. Muy bien, todos. Es el nacimiento físico. Todos hemos pasado por ese nacimiento. Fíjate, la pregunta 8 es bien interesante. ¿Por qué cree usted que uno no puede entrar en el reino de los cielos habiendo tenido solamente este primer nacimiento? ¿Por qué no puede el ser humano accesar al reino de los cielos teniendo únicamente el primer nacimiento? Porque no ha nacido del Espíritu. Por ahí es. Claro. A ver si, sí, Jairo. Mañana nos va a llevar por el camino de la carne, pues. Y entendemos que el Señor Jesucristo expresa que es necesario nacer de nuevo y que se refiere a un nacimiento espiritual. El Señor Jesucristo declaró que su reino no es de este mundo. Su reino es celestial y es un reino espiritual. Por lo tanto, en tu carne no puedes accesar al reino de los cielos porque es un reino espiritual. Por eso es la demanda de volver a nacer de nuevo de una manera espiritual. Nuestra respuesta debe ser que no puedes accesar porque es un reino espiritual. Y para entrar a un reino espiritual necesitas un nacimiento espiritual. Esa es la razón. Por nuestra carne no podemos, porque es un reino espiritual. El reino espiritual accesas de una forma espiritual, con un nuevo nacimiento. Y esto nos queda claro, ahí solamente acotando un poquito lo que nos está explicando Quique, porque Nicodemo hace una pregunta lógica, ¿verdad? Humanamente hablando. Entonces Jesús le plantea, necesitas nacer de nuevo. Y la primera concepción para Nicodemo es una concepción antropológica, ¿verdad? De pensamiento de hombre. Dice, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues, ¿cómo es posible que yo vuelva a volver al vientre de mi madre siendo ya viejo como estoy? A lo mejor Nicodemo a esas alturas ya ni mamá tenía. Entonces, no hay una lógica. Le dijo, y aquí hay una cosa que creo que al final les voy vamos a tener que hacer un poquito de corrección, porque lo que nos dijo Quique es cierto. Ahí en el nacimiento humano se dice que cuando se revienta la fuente, ¿verdad? Las que han sido mamás saben que hay una ruptura del líquido amniótico, ¿verdad? De estar en un ambiente de agua. Pero Jesús le dijo a Nicodemo que necesitaban nacer de agua y de espíritu, ¿se dan cuenta? Eso lo vamos a revisar porque a lo largo de estar aprendiendo en las lecciones, y este es un material que tiene muchos años con nosotros,
y lo estamos revisando constantemente. Voy a hacer una anotación para que nos quede claro, porque Jesús dijo, si se dan cuenta, en el versículo, si regresan, versículo número 5, respondiendo Jesús, estoy leyendo en Reina Valera, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Sí, no puede entrar. No puede entrar. Entonces Jesús es muy enfático, porque une dos cláusulas, agua y espíritu. Y esto tiene algo que voy a decir y aclarar al final. ¿Sale? No les quiero salir, pero lo que dijo Enrique es cierto. El primer nacimiento viene a través, físicamente, en agua. Así venimos, ¿verdad? Y se rompió la fuente. Pues córrele al hospital, porque ya van a ser. Sale, Kiki, adelante, porfa. Ya está. Bien, vamos a la pregunta número 9. ¿Qué diferencia puede haber entre renacer y reformar? ¿Qué diferencia puede haber o existe entre ser renacido y ser reformado? Opiniones por ahí, se vale. Bueno, renacer es morir en la carne y entregarte totalmente al espíritu. Según yo, ¿ah? ¿Sí? ¿Alguna otra idea por ahí de renacer? Tan sencillo como esto, es nacer de nuevo. Renacer, nazco nuevamente. Renacer es eso, es nacer nuevamente. ¿Y cuál será la diferencia con reformar? Que nada más cambiar unas actitudes, nada más. Mejorar, ¿verdad? Arreglar algo que está por ahí dañado. La diferencia es notable. Una cosa es reparar algo que está dañado y otra cosa es ser algo nuevo, nacer de nuevo. La semana pasada que hablábamos, Jairo, recordarás que te decía que me apoyaba o me gustaba mucho el texto de 2 de Corintios 5:17, que decía que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios no reforma, Dios no arregla ni compone nada. Dios te hace renacer, Dios hace todo nuevo en nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces queda claro por ahí, renacer es nacer de nuevo, reformar es únicamente reparar o arreglar algo que está dañado. Dios no hace parches, Dios no hace reparaciones, Dios te hace renacer, Dios te hace nuevo. Bien, en el número 10, en el primer nacimiento, ¿de quién somos hijos? Recuerda que es un nacimiento físico. Todos tenemos un papá y una mamá, ¿no? Entonces, ¿de quién somos hijos en el primer nacimiento? De nuestros padres. De nuestros padres terrenales, así es. Somos hijos, nuestros padres terrenales son pues nuestros padres. Y en el segundo nacimiento, en la pregunta 11, ¿de quién somos hijos? Cuando se nace espiritualmente, ¿de quién somos hijos ya? De Dios. ¿De acuerdo todos? Amén. Bien. Vamos a la 12. ¿Es posible que una persona refine suficientemente su naturaleza humana como para lograr entrar en el cielo? No. Entonces pongamos ahí, no es posible, así con mayúsculas. No hay quien pueda, por más que refine su conducta, sus actitudes, su manera de pensar, que pueda por sus medios accesar al reino de los cielos. No es posible. No es mediante el esfuerzo ni la obra humana. No es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra. Vamos ahora a leer nuestro último texto, incluido también aquí en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, donde estábamos, pero son los versículos nada más del 11 al 13. 3 versículos. Alguien que nos eche una manita para poder concluir la lección. No estamos en este proceso ya, al final. Juan 1, versículos 11 al 13. ¿Quién dice yo? ¿Quién se apunta? Ahora las hermanas están muy pasivas. La semana pasada estaban, pero sí con todo. Y hoy no las veo que se animen. Ya un varón le hizo una lectura. Venga de ahí, venga. Y dice... Y mi mamá. ¿Qué Del pasó? 11. Dijo que era lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre.
les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Amén. ¿Sí lo escucharon todos? ¿Usted escuchó el texto? Sí. Sí, ok. Entonces, en base a esta lectura, vamos a contestar las siguientes 4 preguntas. Número 1. ¿Qué es necesario hacer para tener derecho de ser un hijo de Dios? El 11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero el 12 dice, ¿cómo empieza el 12? Recibirlo. ¿A todos los que lo recibieron? Muy bien. Entonces, ¿qué es necesario hacer para tener derecho a ser un hijo de Dios? ¿Recibirlo? Recibir a Jesús, es decir, creer. Dicho de otra manera, es confiar en Jesús. Ese es el requisito, ¿verdad? Eso es lo que nos da el derecho de ser un hijo de Dios. Recibir, creer, confiar en el nombre de Jesús. En el número 2, cuando somos hijos de Dios, entonces Dios verdaderamente es nuestro Padre. Amén. Esa es la respuesta. Cuando hemos hecho este acto de fe, de creer, de confiar, de recibir a Jesús, entonces verdaderamente Dios se constituye en nuestro Padre. ¿Quiénes son las personas que han tenido el segundo nacimiento? Las que han recibido a Cristo en su corazón. Así es, definitivamente. ¿Recuerdan en nuestra lección que veíamos el llamado de Leví, que hablábamos de las obras de justicia y que decíamos que no hay justo ni aún uno? Veíamos esa lección y decíamos que la primera y primordial característica, o lo primero que tiene uno que reconocer para poder accesar a la salvación de Jesús, es reconocerte como un verdadero pecador. Todos aquellos que se han reconocido como pecadores y necesitados de la obra de Jesús y le han pedido, han creído en su nombre, son los que tienen o surgen con este nuevo nacimiento. Todos aquellos que se han reconocido pecadores y necesitados de la obra redentora de Jesús y le reciben, son los que han experimentado ese nacimiento espiritual. ¿Sí? Entonces podemos poner que las personas que se reconocen perdidas o necesitadas del perdón de sus pecados y reciben a Jesús, son los que verdaderamente han experimentado ese nacimiento espiritual. Quizás es muy largo lo que comento, tú ahí exprésalo con tus palabras. Los que han reconocido su pecado y aceptan a Jesús como su Salvador, los que le reciben, los que confían, son los que han experimentado este nacimiento espiritual, el segundo nacimiento. Y por último, vamos a la pregunta 4. Nos dice que en los versículos 11 y 12 hay 2 respuestas posibles ante la salvación que Dios ofrece. Ya los leímos en el texto 11 y 12, en el versículo 11 y 12. Dice que hay 2 respuestas posibles ante la salvación que Dios ofrece. Recibirle y creer. Y la otra opción, Creer. una es esa, sí, recibirle o creer. ¿Y cuál es la otra opción que el ser humano tiene? No recibirle. Dice el número 11 que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Sabes qué? Hoy día no es diferente. La salvación Jesucristo la hizo para toda la humanidad. Pero hay quienes lo reciben y hay quienes no. Entonces hay 2 posibilidades en cuanto al ofrecimiento que Dios nos hace. Es recibirlo o no recibirlo. ¿Sí? ¿Hasta ahí claros? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Sí, en algún momento vimos que era irresistible la salvación. Entonces, atendiendo ahorita a este texto, yo quisiera preguntar si es resistible, si nos podemos resistir al llamado de Cristo en nuestras vidas. Porque a final de cuentas no depende de nosotros, sino de la soberanía de Dios. Entonces, si Él quiere, pues aunque nosotros no queramos, aunque nosotros nos resistamos. Es una pregunta nada más.
Y como siempre, te avientas las cartas difíciles, pero no cabe duda que es interesante. De acuerdo a lo que hemos estudiado, dice la palabra que fuimos predestinados. Creo que en algún momento podemos comportarnos rebeldes y no voy a ir muy lejos. Dicen que para muestra un botón, ¿verdad? Recuerdo propiamente el caso de mi hermano Saúl. Saúl fue muy, muy renuente al llamado. Él escuchó y no había mucho interés ni veía yo mucha decisión en su corazón, pero a final de cuentas la palabra de Dios se volvió irresistible. Realmente creo en mi corazón que Saúl estaba predestinado a la salvación, pero que había un tiempo, los tiempos son perfectos de Dios. Entonces, en su momento aplicó el hecho de que tuviera que caer rendido a los pies de Jesús. Creo que alguien puede creer que se resiste, pero si tú has sido predestinado y Dios tiene para ti considerar la salvación, solo es cuestión de tiempo. No sé si tiene algo ayude, si Saúl puede aportar algo, si queda respondida tu pregunta, Juanpa. Creo que puedes creer tú que te resistes, pero si tú estás en el plan de Dios, solo es tiempo para que tú caigas a sus pies. No hay más. La palabra de Dios, tarde o temprano, termina por hacer su efecto, su voluntad en nuestras vidas. Amén. Juanpa se avientan las preguntas bien buenas, Juanpa. Sí, me dan ganas de aceptarlo, la verdad. Que han tenido una disputa teológica, no de hoy, de siglos, de muchos siglos, en donde está en la Reforma de hace más de 500 años, una de las posturas de la Reforma es la gracia irresistible, ¿verdad? Pero hay quien dice, no, la gracia sí se puede resistir. El hombre resiste la gracia de Dios. Y otro dice, no te puede resistir, porque luego ya vienen otros como la predestinación, que es para muchos alas del cristianismo no es muy cómoda y no les gusta. Entonces tendríamos que irnos muy profundo y cuál es la postura y por qué defendemos una postura y por qué vamos a otra postura. Si es bíblica o no es bíblica. Entonces tenemos que ir a la discusión desde Arminio y Calvino, pero tendríamos que ser más bíblicos en este sentido. Yo creo que Juan capítulo 3 da mucha luz. Y hay dos posturas. Voy a dar dos palabritas, espero no confundirte, porque Juanpa se aventó una pregunta teológica que les digo, sigue mucho tiempo, es el sinergismo y el monergismo. No, ya valimos. ¿Verdad? Ya, sí, con eso ya. Pues eso, ¿con qué se come? ¿En qué restaurante lo vamos a comer? Son dos cosas. El monergismo es una propuesta teológica que dice que Dios es el único autor de la salvación. El hombre no colabora en nada. Ese es el monergismo. Y el sinergismo dice, si Dios es el autor, pero el hombre coopera en algo. Son dos posturas teológicas que están ahí. Y Calvino y Arminio por ahí se enfrascaron, y ni alguno de los dos, porque Calvino ya había muerto cuando sus seguidores enfrentaron esta situación. Pero yo creo que, con todo respeto, cuando yo veo a lo que vimos hoy en Juan capítulo 3 con Nicodemo, y la pregunta va para ustedes, ¿cuántos nacieron que no fueron inseminación artificial? No alcanzo a ver a todos. ¿Todos? Sí. ¿Sí? Todos nacimos de papá y mamá. Bueno, todos nacimos de papá y mamá, ¿verdad? Pregunta, Jesús hace una analogía con el nacimiento físico, ¿verdad? Dice, necesitan nacer de nuevo, mi estimado Nicodemo. Necesitan nacer de nuevo. Pregunta, los que nacimos, ¿qué participación tuviste tú en tu nacimiento? Tú. ¿Cuál fue tu colaboración? Una. Como ganarle a chorrocientos mil espermas, el número 1. Ninguna. Sí. Parte de la capacidad de la célula que tuvo de imponerse a las demás. Pero no es voluntario. Ahí todavía no se completaba la fecundación, ¿eh? No. Parte de, o sea, no. No, tú podrás ser un esperma toda tu vida, pero no ser un ser humano. Así es. ¿Necesitas un qué?
Un óvulo. Entonces, cuando ya hay la fecundación, para que veas que ni el esperma solo puede hacer ¿qué? Ni el óvulo tampoco. Se ocupa la fecundación. Entonces, ¿qué hace un ser humano o qué hiciste tú para nacer? ¿Opinaste? Nada. ¿Dijiste No. el tiempo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué color de ojos querías tener? ¿Elegiste tu sexo? No. Por eso Jesús le dijo, Nicodemo, tú no puedes hacer ¿qué? Nada. No puedes hacer nada. Necesitas algo sobrenatural para que puedas nacer de nuevo. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Por qué no podemos hacer nada? Porque la Biblia hace una declaración muy enfática. Romanos nos dice con claridad que nuestra condición espiritual es que estábamos vivos o muertos. Muertos en delitos y pecados. Pregunta, ¿has visto un muerto? Sí. Sí. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Por sí mismo. ¿Has visto a los cadáveres en las películas cuando van en un río que van corriente abajo? ¿Qué hacen los cadáveres? ¿Empiezan a nadar para no irse? No. ¿Qué hacen? ¿Se dejan qué? Llevar. No pueden hacer nada. Un bebé no hace nada. Todo es el monergismo. Todo es una obra de Dios. Y luego hablaríamos de soberanía y libre albedrío. Y para eso, pues mejor vámonos tomando un curso de teología sistemática, los que traen esas inquietudes. Y van a ver que, aunque aprendamos teología sistemática, las alas del cristianismo siguen cuestionándose. No es que sea malo, es bueno preguntar. Pero entonces yo creo que el Señor Jesús le da a un maestro de Israel una gran lección y le dice, así como un niño no hace nada, no aporta nada, ni tu gran religiosidad, ni que seas un principal, ni que te sepas la ley y enseñes, eso no te va a hacer que vayas al reino de los cielos. Necesitas nacer de nuevo. Y esta es una obra soberana de tu Padre, de Dios. No sé si aclaré un poco, confundí más. Claro. Si alguien quiere comentar o aportar algo. ¿O me quiere preguntar algo? Yo quería preguntar, ¿y entonces dónde entra el poder de la oración? Ok. Yo creo, Julie, que Dios nos llama, ya cuando obtenemos una conciencia como cristianos, sí nos llama a orar por las personas. Yo creo que en este sentido, en la soberanía de Dios, Dios nos llama a que hablemos el Evangelio para confirmar a los que Él va a llamar a salvación. Es la confirmación de la salvación. Orar, predicar el Evangelio es una responsabilidad de nosotros. ¿Sí, perdón? Oí si alguien había preguntado algo. Entonces, creo que para mí Juan capítulo 3 le da una gran lección a un maestro de Israel y le dice, estás incapacitado tú como persona para entrar al reino de Dios. Necesitas un nuevo nacimiento. Necesitas volver a nacer. Así como un niño no participa, por eso le dice el que es nacido, necesita nacer de espíritu y de agua, le dicen. Vamos a ir a aclarar ese punto y con eso vamos a terminar y vamos a revisar ahorita la lección. Si se dan de cuenta, les dice Jesús, ¿verdad? Necesitan nacer de agua y de espíritu. Lo habíamos visto, ¿verdad? ¿Sí están ahí? Sí. Sí. Ok, porque luego dice, lo que es nacido de carne es. Entonces, cuando contestamos en nuestra lección, si se regresan un poquito a la página primera de la lección 4, el primer nacimiento de agua sí es correcto, porque venimos en un ambiente, pero también puedes poner entre paréntesis, de carne o de cuerpo. Ese es el de carne que tenemos nosotros. Así Y el es. segundo es el de espíritu. Pero Jesús dice que en agua porque está hablando, recuerden, con un judío, ¿verdad? Un fariseo, un maestro de la ley. Y para los judíos el agua era simbólicamente importante. ¿Recuerdan cuando Jesús fue a una boda? Sí. Y había unas tinajas, ¿verdad? Así es. Que estaban vacías. ¿De qué se llenaban? De agua. De agua. De agua. Y el agua era tan importante porque representaba la purificación, ¿verdad? Se lavaban como una señal de ser ¿qué? Purificados. Purificados. El Señor Jesús, cuando toma la cena del Señor, Él también se lava las manos. Lo expliqué la vez que estuvimos en la cena del Señor.
Entonces, lo que Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Necesitas nacer espiritualmente y ser purificado por Dios. Por eso cuando Quique nos dijo, el que nace de nuevo es una nueva criatura, porque no ha sido regenerado, ha vuelto a nacer y ha sido lavado por Dios. Y ahora ya nos ve Dios era un símbolo de pureza, por eso de espíritu y de agua, el sentido del ritual que el judío entendía. ¿Sale? Solamente para explicar. Era solamente esa acotación, porque ese versículo dice de espíritu y de agua, eso a nivel de limpieza espiritual y de volver a nacer, para un judío que entendía lo importante del ritual de la purificación a través del agua. ¿Sale? Y ahora sí, vamos a contestar. Espero haber contestado de que el hombre no participa en esto. Es una obra sobrenatural, espiritual y soberanamente divina. Muy bien. Pastor. ¿Ya no hay más preguntas? Nada más vamos a ver al final. Sí, dime. No, nada más, mira, yo fíjate qué bueno que estamos en esto. Yo pensaba que en ese versículo se refería el que naciera en agua. Pensé que se refería al bautizo en agua. No, todavía eso vamos a verlo más adelante. Okay. Es interesante, pero no. Ok. Nada más era mi duda. Qué bueno que quedó ya Recuerden que es un diálogo y Jesús está hablando con un fariseo que entendía algunos conceptos de la cultura, que a nosotros a veces solamente a través de entender el contexto histórico y cultural podemos entender lo que Jesús le quiso decir y que creo que entendía de alguna forma Nicodemo. Limitadamente hablando, ¿verdad? Porque no entendía todo Nicodemo, como nosotros. Así es. Bien, para finalizar, nada más viene aquí los dos nacimientos. Hay un esquema por ahí. Dice que los padres humanos son los responsables del primer nacimiento. Y Dios Padre es el responsable del segundo nacimiento. El primer nacimiento es de naturaleza humana, mientras que el segundo nacimiento es de naturaleza divina. La naturaleza humana nos lleva a una vida mortal física y la naturaleza divina nos da una vida eterna espiritual. Una pertenece al reino terrenal y el otro es del reino de los cielos. Esta es la diferencia o el esquema que nos hace ver lo que son los dos nacimientos. ¿Sí? Para concluir en esta noche con nuestro estudio, vamos a la sección de verdadero y falso, a ver cómo nos fue. Nos trasladamos ahí y empezamos, ¿vale? Vamos a la primera pregunta. ¿Dios es padre de toda la humanidad? Falso. Falso. Muy bien, como un billete de 2 pesos. Falso. Hay hijos de Dios e hijos del diablo. Verdadero. Verdadero. Perfecto, verdadero. Número 3. Necesitamos desarrollar y mejorar la naturaleza humana con que nacemos para poder ir al cielo. Falso. Falso. ¿Perdón? Falso. Falso. Por ahí al fondo vi por ahí algo, pero no alcanzó a ser legible. Entonces dije, a ver, igual ya alguien dijo es verdadero. Es falso, ¿verdad? Falso, sí. Yo lo contesté Muy nada. bien. Eso. Número 4. El pecado es un problema que tenemos por nacimiento. Falso. Verdadero. Yo puse verdadero. ¿Quién dijo falso? Yo puse verdadero. ¿Quién dijo falso por ahí? Gaby. No hay problema, ¿eh? No hay problema. O sea, no vamos a señalar ni vamos a castigar. Es interesante. Si se respondió así, habrá alguna razón. Me gustaría escuchar tu punto de vista, pero no es para criticar, no es para juzgar, definitivamente no. Es interesante que surjan estas dudas y veamos por qué me fui o me incliné por responder así. El pecado es un problema que tenemos por nacimiento. Es verdadero. Nacemos con ese pecado ya. ¿Hay algo que anexar? Quien puso que era falso, se vale, o sea, no hay que avergonzarse, ¿eh? Esto no es para exhibirnos, o sea, es, básicamente, vale, es parte. Básicamente de eso se trata la lección, básicamente de eso se trata la lección, que si tenemos alguna duda y aún nosotros, al menos yo que considero y reconozco mis limitaciones, no te la puedo contestar, yo te prometo que investigo y podemos poner sobre la mesa lo que algunos otros
opinan sobre algún tema en especial. Pero yo creo que el Salmo 51:5, cuando David peca y es reprendido por el profeta Natán, creo que David nos da alguna luz sobre la concepción teológica que él tenía. Dijo, en pecado me concibió Mi madre. mi madre. ¿Ok? Entonces, David reconocía, y chequen el Salmo 51, verso 5. Es más, alguien que lo busque y nos lo lea, por favor. Sí, adelante, Leti. Sí, adelante. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Ok? David reconocía que aún él entendía que desde su nacimiento él había sido concebido así y era proclive a pecar, a fallar. Y de hecho, Fíjate. sabemos que así fue. No sé en alguna otra versión que pueda aclarar que las versiones dinámicas está. a veces nos ayudan a ver. La nueva versión internacional dice, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Ah, ok. Esa es una versión dinámica que nos ayuda Nueva a entender versión ese concepto. internacional. En la Así es. NBI. Ok. Yo sé que soy Entonces- malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Entonces, sí, es el pecado en la teología cuando vemos en amarteología, que es una de las doctrinas sistemáticas, es el pecado heredado y el imputado. Heredado por nuestros padres y tú lo vas heredando a la siguiente generación, y el imputado como representante de la humanidad, ¿verdad? Entonces son esas dos vertientes del pecado. ¿Va? Entonces no nos escapamos. Que el hombre no lo quiera reconocer, bueno, eso ya a veces es problema del ser humano. Adelante, Quique. Número 5. Dios es Padre únicamente de los que confían en su Hijo como Salvador. Verdadero. Verdadero. Muy bien, es verdadero. Bien. Vamos a la 6. Para que Dios sea nuestro Padre, tenemos que volver a nacer. Verdadero. Nicodemo, de cierto te digo. Es verdadero, ¿verdad? Sí. Muy bien. Número 7. Si somos hijos de Dios, tenemos la naturaleza de Dios. Falso, yo puse. Yo puse falso. ¿Quién da más? ¿Quién dice yo? Yo puse verdadero. Yo puse falso. Bien. Falso. Si somos tus hijos. Yo puse falso. Si somos. Y aquí declaramos un empate. Yo Cuando- puse falso. cuando- A ver, oriéntanos. Eso, o termino de extraviarlos, ¿no? Para mí es como esto. ¿Somos ahora justificados por Jesucristo? Sí. La justicia de Jesucristo se nos imputa ahora, ¿es cierto? Se coloca sobre nosotros. Sí. Entonces, verdaderamente la naturaleza de Dios entra en nosotros cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Somos nuevas criaturas. La gracia de Jesús nos es imputada. Les puede quedar claro algo. Si es verdadero, mira, te voy a decir por qué, Jairo. El versículo 11 y 12 del capítulo 1 te lo aclara. Dice, los que son nacidos no son engendrados. Es versículo, a ver, lo checamos. Por voluntad ¿de quién? De hombre. De hombre, ¿verdad? Dice, este nuevo nacimiento no es como el que tuviste, ¿verdad? Te engendró tu papá y tu mamá. Aportaron lo necesario para que tú nacieras. Y entonces, pues por ahí, si te pareces a tu papá, por eso te dicen, de tal palo que... Tal astilla. Igualito, ¿verdad? Igualito, mira, volvió a nacer este hombre. Porque nos parecemos a veces tanto a los papás. Porque ellos aportaron las células necesarias y nos pasaron su genética y la tenemos. Cuando Dios nos engendra, es lo mismo. Él pone su genética espiritual ¿en quién? En nosotros. A través de la presencia del Espíritu Santo. Recuerden Efesios que nos enseña que nosotros fuimos sellados, garantizados, y que el Espíritu Santo es la garantía. Ahora Dios puso su Espíritu en nosotros. Entonces, si volvimos a nacer,
por parte de Dios, Él ahora puso su espíritu en nosotros. Entonces, ya tenemos su naturaleza en nosotros, pero también seguimos teniendo la naturaleza pecaminosa. Pecaminosa, claro. Pero luego entendemos en el proceso de la salvación, que eso es otro tema de teología sistemática, en soteriología, cómo la salvación se tiene y se vive en 3 tiempos o en 3 etapas. Por cuestión de tiempo no lo vamos a ver, pero luego lo veremos más adelante en algunas cosas. Sí, es verdadero. Ahora tenemos la naturaleza de Dios viviendo en nosotros. Amén. Amén. Muy bien. Vamos al número 8. Hay un nacimiento físico y un nacimiento espiritual. Verdadero. Verdadero. Muy bien, verdadero. 9. Si tenemos solamente la naturaleza humana, no somos hijos de Dios. Verdadero. Verdadero. Ok, verdadero. Y por último, hermanos, el nuevo nacimiento nos da una nueva vida. Verdadero. Verdadero. Ok, ahí está. Concluimos. Es el cierre de nuestra lección número 4. Hemos visto el nuevo nacimiento. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo, Sí, adelante. Silvia. en la pregunta número 1, dice, Dios es Padre de toda la humanidad. ¿Cuál fue la Sí. respuesta? Es falso. Falso. Gracias. Nada. ¿Alguien más? ¿Quedamos bien o hay algo que comentar? Todo bien. ¿Todo bien?